Radio UDEM presenta Economía de las Ideas por Rodrigo Soto. Bueno, muy contento de estar aquí en el primer programa de Economía de las Ideas, transmitido por Radio UDEM. Y antes que nada no me queda más que agradecer a todo el personal operativo y directivo de Radio UDEM, especialmente a Sergio Becerra y también a Gabriel Contreras. El propósito de este programa es la divulgación científica y tecnológica, explicando un tema en un lenguaje coloquial y que sea de interés general. Aunado a ello, en la introducción del mismo voy a explicar o exponer el porqué del tema de este programa, es decir, el porqué Economía de las Ideas. Y entrando en ello, sin más preámbulo, explico lo siguiente. Hemos pasado de un mercado dominado por la manufactura hacia la mentefactura. Es decir, anteriormente la manufactura lo que hacía era transformar ciertas materias primas en productos terminados mediante procesos industriales para su posterior distribución y consumo. Un claro ejemplo de esto pues es las compañías petroleras, quienes extraen un recurso natural, es decir, el petróleo, lo procesan mediante la refinación y nos entregan un producto terminado como es la gasolina. Pero hoy día, ¿qué sucede? Existe un cambio entre el libre juego de oferta y demanda en el mercado. Y ahora trabajamos en la mentefactura, en donde cada uno de nosotros se ha convertido en un medio de producción. Pues el mercado se sustenta ahora en la tasa de procesamiento neuronal de cada uno de nosotros, en donde, de acuerdo a datos de Carl Zimmer, tenemos que contamos con 100.000 millones de neuronas, con 100 millones de conexiones. Ese es nuestra tasa de procesamiento neuronal. Y un claro ejemplo de esta nueva mentefactura puede ser la compañía Apple. Pero bueno, dejando eso a un lado y entrando en el tema de hoy, vamos a hablar sobre la corrupción y estableciendo un parámetro, marco de referencia, tomaremos la definición de la Real Academia Española, que nos dice que es la acción y efecto de corromper, es decir, pervertir o seducir a alguien, así como sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. Y pues bueno, para el programa me permitiré yo hacer unas anotaciones, observaciones, siempre invitando a la reflexión, al pensamiento crítico, al análisis, a dejarles algo para que se lo lleven y lo sigan procesando en sus casas, así como la participación de invitados para que sustenten y refuercen lo que se dice aquí. En esta ocasión cuento con dos compañeros y amigos, que en primer lugar tendremos al licenciado Juan Roberto Zavala Treviño, prestigiado historiador nuevo leonés o neoleonés, que nos hablará de la historia de la corrupción. Y además tendremos la participación de Milton Mata Guerrero, apasionado por la divulgación científica, quien nos ayudará para ofrecernos datos o cifras duras en relación al tema que hoy nos compete, que es la corrupción. Y bueno, entrando en tema, me gustaría primero apoyarme por lo ofrecido por Transparencia Internacional, siendo esta una organización global de la sociedad civil líder en el combate a la corrupción. Pues bueno, esta organización nos dice que el fenómeno que vamos a tratar o discutir aquí se presenta en cualquier parte. Pero, por ejemplo, lo primero que se nos puede venir a la mente es cuando los políticos ponen sus intereses sobre los del pueblo.
pero también afecta otros sectores, como los deportes, cuando a un árbitro se le soborna para que marque o no un penal en cierto encuentro. También en el manejo de la información, al hacer la misma secreta, evitar que fluya en la sociedad, no tener garantía en su acceso público. Así como también en el sector de la defensa, por ejemplo, debido a la secrecía con la que se maneja el mismo, al igual que en la educación, causando un deterioro en su calidad y en la desigualdad de la cobertura de la misma, así como en el sector salud, que sus efectos marcan la diferencia entre la recuperación o no de un paciente, y también en el conocido mal manejo en los seguros de gastos médicos mayores. Pero bueno, en perspectiva, ¿dónde se encuentra México? ¿Y dónde nos encontramos los mexicanos? Pues de acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción 2012, publicado en la mencionada Transparencia Internacional, donde se analizan 176 países, calificados en una escala de 0 a 100, donde 0 es alta corrupción y 100 es nula corrupción, tenemos que nuestro país se encuentra en el lugar 105, calificado con 34 puntos. Y por mencionar a los primeros y últimos lugares en este índice, tenemos que los menos corruptos son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia y Singapur. Y los últimos en esta escala, o los más corruptos, son Sudán, Afganistán, Corea del Norte y al final Somalia. Pero bien, siguiendo con el análisis del tema, me he dado la tarea de investigar un poco y obtener mis conclusiones al respecto. Y en este sentido, he logrado reunir una síntesis de puntos interesantes. El número 1. Desde mi perspectiva parecer, hay dos vertientes para cumplir la ley. Una, creer en la ley, y otra, temer en la ley. Es decir, la primera es tener la convicción de mi comportamiento acorde. Y por otro lado, el miedo a que la falta de mi comportamiento venga un castigo por la violación a la ley y entonces aplique yo el comportarme de acuerdo a la ley. Número 2. Requerimos darle valor adecuado a la palabra, desde la perspectiva de honor o desde otro dicho popular americanizado que reza "Put your money where your mouth is", es decir, poner el dinero, que a veces parece ser lo único que nos importa, en donde está nuestra palabra. Me refiero a sostener lo dicho con hechos. Número 3. Comprender que diariamente o constantemente libramos una lucha entre el primate samaritano que llevamos dentro para comportarnos y ayudar sin lesionar a otros, versus nuestra inteligencia maquiavélica, misma que busca sacar el mayor beneficio sin importar cómo lo hagamos. Número 4. Volver a educar a los niños y jóvenes con los valores adecuados. Es decir, resurgir la escala de valores, pues tristemente me he dado cuenta que no solamente existe corrupción, sino que se enseña casi de forma sistemática de padres a hijos, creando círculos viciosos en lugar de círculos virtuosos. Número 5. Para lo anterior, debemos eliminar de la mente de la sociedad mexicana el famoso dicho: el que no tranza, no avanza. Pues solamente nos crea una pesada losa que debemos cargar y que simplemente debemos dejar a un lado y eliminarla. Es decir, debemos trabajar en la construcción de una sociedad basada en la meritocracia. Número 6. Requerimos castigos ejemplares, pero no solamente dispersos, sino aplicar todo el peso de la ley a las personas que lo ameriten, sin miramientos y sin que nos tiemble la mano para tomar nuestra decisión. Al igual que solicitarle al pueblo la valiosa denuncia para evitar la impunidad que impera tan fuertemente en nuestro país.
Y pues bueno, para ir cerrando esto y darle entrada a los siguientes colaboradores, ¿qué se puede hacer para aliviar este mal? Pues bueno, a mi parecer, educar, como dije, a las nuevas generaciones, a nuestros genes egoístas, a nuestros hijos. Predicar con el ejemplo, como me lo decía a mí mi bisabuela y mi tía abuela, Ena y Elodia respectivamente. Retomar el código de honor en nuestra palabra y hacer que la misma valga. También, cuando la aplicación de la ley deja mucho que desear, entonces pienso que la sociedad civil debe despreciar o mandar al ostracismo a todos aquellos individuos corruptos. Pues créanme, un reconocimiento público es igual de poderoso que una afrenta pública. Lo que queremos es llevar a la población a que condene a estos personajes corruptos de forma unánime. Hablo entonces de una especie de destierro social y que, sumado a la vergüenza, tengan un efecto poderoso en la psique de ese individuo para que reaccione. Y por último, que creo que es de lo más importante, es buscar una transición del conocido Homo hominis lupus, que significa el hombre es el lobo del hombre, hacia el Homo hominem iubens, que significaría el hombre en ayuda del hombre. Vamos a una pausa y volvemos con las siguientes colaboraciones. Economía de las ideas, por Rodrigo Soto. Bueno, pues aquí estamos en el programa Economía de las Ideas y para hablar del tema de corrupción, ahondarlo de forma histórica y científica, nos permitimos invitar al licenciado Juan Roberto Zavala, quien nos tratará el tema desde la perspectiva del reciente libro que saldrá publicado con su autoría. Y sin más preámbulo, aquí tenemos al licenciado Juan Roberto Zavala. Bueno, muy buenos días, estimados oyentes. Primero que nada, quiero agradecer a Radio D esta cordial invitación y a mi amigo, el maestro Rodrigo Soto, que es el conductor del programa, y felicitarlos porque a través de él están llevando la cultura y el conocimiento de la ciencia y la tecnología a una cantidad importante de oyentes. Efectivamente, va a aparecer muy pronto un libro de mi autoría con el nombre de Breve Historia de la Corrupción, que aparece dentro de una colección de divulgación científica que inicia la Universidad Autónoma de Nuevo León y que presenta los primeros 5 obras el próximo día 15 de este mes, y posteriormente, aproximadamente para fines de abril, se presentará un par de obras más, entre las que está incluida la que mencionamos. Es importante el tema de la corrupción y nos dio mucho gusto que se nos hubiese planteado la posibilidad de que dentro de esa colección de divulgación científica se tomara a la historia, es decir, que cabe dentro de las ciencias sociales o está dentro de las ciencias sociales, y que se nos permitiera escoger el tema que es el de la corrupción, que dada su importancia en la actualidad y que, dado que este fenómeno empobrece a una parte de la población de muchos países de África, de Latinoamérica y de parte de Asia, lo podamos tocar en esta obra. El libro parte desde los albores de la civilización, cuando el hombre se agrupa en aldeas y ciudades, dando lugar a formas de organización social, política y económica, y con ello a las naciones, a la propiedad privada, al Estado. De ahí nace la competencia y
y con ello también la competencia por los recursos económicos, el poder y la posición social. De ahí también nacen las naturales aspiraciones del hombre para el éxito y la bonanza económica. Y a partir de ahí se inicia lo que se llama corrupción, este fenómeno tan importante. Antes de pasar al aspecto histórico, quisiéramos tocar algo, un concepto que desde hace aproximadamente unos 10 años se ha venido manejando, tal vez con el propósito de justificar a este fenómeno, presentándolo ahora como una predisposición o susceptibilidad genética, es decir, culpamos a la herencia. Nosotros no estamos de acuerdo con esa tesis porque en la corrupción tiene dos elementos. Uno, que es el conocimiento. Nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Sabemos que si tomamos algo que no es de nosotros, lo estamos haciendo incorrectamente. Y el otro gran elemento de la corrupción es la voluntad. A pesar de que sabemos que es incorrecto, como quiera lo hacemos. Esta es la razón por la que nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque si así fuese, estaríamos culpando por la herencia a nuestros padres, a nuestros abuelos o a las generaciones muy anteriores. Pero ya hablando sobre la historia de la corrupción y sobre todo de sus primeras manifestaciones, habría que recordar que algunos autores cristianos sitúan este inicio cuando en el paraíso Eva le ofrece a Adán la manzana, que es tomada del árbol del bien y el mal, y entonces son castigados por ello. Ahí sí hubo, por ese acto de corrupción, por ese acto, un verdadero castigo, una sanción. Pero ya desde el punto de vista de la historiografía, el primer relato escrito que conocemos sobre corrupción se da en Sumeria. Todos recordamos que Sumeria es, para algunos autores, la civilización más antigua sobre la Tierra, y a ella se le atribuye la invención de la rueda, la invención de unos jeroglíficos que más adelante se transformarán en escritura cuneiforme. Muy bien, el relato de que hablamos se refiere a una serie de cuestiones que se presentan respecto a los alumnos de esa época, aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Y se relata que un alumno llega a su casa y le dice a sus padres que el maestro le acababa de dar unos latigazos muy numerosos y muy fuertes. Los padres le preguntan, ¿por qué te los dio? Bueno, pues porque falté 2 o 3 días y porque además no cumplí con mis tareas. Los padres invitan al maestro a comer a la casa. Al llegar le regalan un traje, una especie de caftán, como se destinaban entonces, un anillo de oro. Lo sientan en el lugar preferente, es decir, en la cabecera de la mesa, que entonces era un honor, y le sirven las mejores viandas y los mejores vinos. Al término de la comida y al fin maestro toma la palabra y le agradece a los padres de familia, a los padres de su alumno, la invitación que le hicieron, y se refiere al alumno diciéndole, ¿y tú siempre has cumplido con todos tus deberes? Me has entregado todo a tiempo y además nunca has faltado. Por lo tanto, yo te auguro un éxito en tu vida. Este es el primer relato conocido, escrito, de una corrupción aproximadamente, como lo dijimos, 2000 años antes de Cristo. Más adelante en Egipto también hay muchas referencias a la corrupción, solamente por mencionar alguna. Está escrito que los problemas que tuvo un funcionario del faraón cuando lo descubrieron que recibía sobornos para permitir que profanadores de las tumbas entraran a llevarse
pues lo que se encontraba en las tumbas y darle un porcentaje a él. Siguiendo a través de la historia, llegando a Grecia, en Grecia hay mucho menos corrupción, pero sí existen todavía algunos actos, pero ahí se destaca en la obra algo que es anticorrupción, es decir, el pasaje que todos conocemos de Sócrates, que fue acusado de corrupción, de corruptor de la juventud, corruptor en el sentido de las ideas, por supuesto, porque les hablaba a los jóvenes en los mercados y en las plazas, y se les sentenció a muerte, tomándose la cicuta, que era el veneno preferido y el más fuerte de esa época. Amigos de Sócrates le dicen que no cumpla con esa sentencia, que se escape, que lo ayudan a llevarlo fuera de ahí, y él se rehúsa diciendo que la ley se debe de cumplir porque esa es la verdad legal. Y entonces toma la cicuta y muere. De ahí pasamos a Roma, del imperio que dura aproximadamente 500 años, y durante los primeros 100 años o 150 años del imperio, los romanos eran unos hombres honestos a carta cabal, dedicados al ejercicio intelectual y físico, y por eso logran tener el imperio que tuvieron. Se empieza a corromper y en la época del emperador Octavio aprieta nuevamente las tuercas para que entre de nuevo al carril. Y vuelve entonces el imperio a caminar adecuadamente desde el punto de vista administrativo. Sin embargo, ya aproximadamente en el año 100 después de Cristo, empieza a degradarse muy fuerte y la vida diaria de los romanos a partir de entonces está llena de actos de corrupción. Por ejemplo, para obtener un puesto público se tenía que entregar una cantidad a los funcionarios a través de otras personas, pero son numerosos los actos de corrupción. De ahí la humanidad entra a ese periodo que conocemos como Edad Media, y un periodo místico en que el hombre abandona las ciudades, se olvida de los conocimientos que tenían de griegos y romanos y se dedican en un aspecto místico a orar. Durante los primeros años de la Edad Media, y dado que el Constantino había sacado su famoso edicto y ya el imperio romano se había transformado y había llevado a Occidente el cristianismo, al principio no se da, casi no existe la corrupción, porque por ese profundo misticismo de la época querían seguir las enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo, avanza esta Edad Media, y entonces los señores feudales, sobre todo en la Alta Edad Media, empiezan de nuevo a cometer muchos actos en contra de sus propios siervos, y la Iglesia Católica empieza también con una serie de corruptelas fuertísimas, como el hecho de que los obispados, los arzobispados, aún los propios curatos se vendían al mejor postor. Pero en esa época, durante toda la Edad Media, el acto de corrupción más conocido y el más importante fue el que la Iglesia vendía el cielo. Es decir, se vendían indulgencias a las personas diciéndoles que por cierto número de indulgencias se les perdonaban los pecados. Por lo tanto, la gente estaba convencida, porque creían en la Iglesia, bueno, pues de que no se irían al infierno, que se ganarían el cielo porque serían perdonados todos sus pecados. Después de la Edad Media viene la Revolución Industrial y continúa, por supuesto, actos de corrupción importantes, sobre todo ya en la parte final, en donde se establecen ya grandes empresas, bancos, grandes consorcios, empieza a diversificar el mercado, a viajar por todo el mundo con mercaderías y una de las grandes producciones a colocarlas. Y entonces ya hay una nueva maraña de intereses de corrupción que se da entre banqueros, industriales, comerciantes, funcionarios, eclesiásticos. Es decir, ya es diferente esta corrupción, es una corrupción más educada.
En la época contemporánea y dado los niveles educativos que tiene ya la población, que ha tenido la población a partir sobre todo de mediados del siglo XX, o desde a principios del siglo XX, y sobre todo la gran información que contamos, la corrupción se ha vuelto una corrupción más culta, una corrupción más educada, es decir, más inteligente. Y entonces se tienen que tomar medidas. Hoy en día se han tomado una serie de medidas para evitar la corrupción, como es, por ejemplo, el establecimiento del organismo Transparencia Internacional, que ha sido extraordinariamente benéfico, en donde Peter Egan, su fundador allá por 1993, que lo funda, tiene la idea de que siendo la corrupción dándose a nivel internacional, se debería conocer, estudiar y darse a conocer cuál es y qué cantidad de corrupción hay en cada uno de los países, medirla y darla a conocer a efecto de que se detenga de alguna manera. Y bueno, pues existe ya el famoso índice de corrupción de Transparencia Internacional, que miden la corrupción de los países, en donde destacan como los menos corruptos o prácticamente no son corruptos Nueva Zelanda, Suecia, Singapur, Alemania, Holanda, son países en donde no hay corrupción. Y por otro lado, los países más corruptos son Corea del Norte, Somalia, Afganistán, etc. Muy bien. Además de esta medida, se han tomado otras medidas. La Organización de los Estados Americanos hizo una convención en contra de la corrupción y todos los estados americanos se comprometieron a combatirla. La Organización de las Naciones Unidas también hizo, en su asamblea, dedicó una asamblea, hizo un documento en contra de la corrupción con el compromiso de todos los estados integrantes de la ONU de combatirla. El G20, que agrupa a los países más desarrollados, también hizo un compromiso en el mismo sentido, y en cada país como el nuestro se han tomado una serie de medidas y se han hecho leyes para combatirlas, leyes contra el lavado de dinero, innumerables leyes. Sin embargo, a pesar de todas estas medidas, la corrupción continúa de una manera muy importante, especialmente en África, Latinoamérica y en parte de Asia. Queda pues preguntarnos cómo la combatimos. Pensamos nosotros que hay dos caminos. Uno es el convencimiento propio y nuestra conducta ante los demás, como un ejemplo tanto dentro de la familia como hacia el resto de la sociedad, es decir, dar el ejemplo, tener una vida correcta, una vida de no corrupción. Y por otro lado, la sanción, es decir, evitar la impunidad. La impunidad es, por supuesto, la aliada más importante de la corrupción. Si no existe la posibilidad de que me sancionen, entonces es muy probable que yo realice actos corruptos. Con esto, pues, termino. Espero no haberlos cansado. Les agradezco a los radioescuchas la paciencia que han tenido, y a la UDEM y a mi amigo Rodrigo Soto la oportunidad que me han dado de estar con ustedes. Muy bien, pues muchas gracias, licenciado, por su colaboración, muy interesante, y nos vemos en la siguiente para invitarlo en otra más. Muy amable, gracias. Economía de las ideas, por Rodrigo Soto. Hola, mi nombre es Milton Mata. Primeramente agradezco esta oportunidad a mi amigo Rodrigo Soto para participar. En esta ocasión quiero hablarles acerca de la corrupción. Algunos datos interesantes sobre la corrupción. Según el Banco Mundial, la corrupción se define como el abuso del poder público en beneficio propio. Se dice que no es algo genético, ya que si fuera así, todas las personas serían corruptas. Pero hay algunos países en el mundo
donde prácticamente no se da este fenómeno, sino que la corrupción es algo que depende de distintos factores. Algunos ejemplos de corrupción en el mundo actual podemos mencionar, por ejemplo, los sobornos, la malversación de bienes públicos, el tráfico de influencias, el nepotismo o la formulación de leyes en beneficio propio. Esos son solamente algunos ejemplos. Según la misma institución, el Banco Mundial, a nivel global, la corrupción cuesta más de $1 billón, o sea, 1.000.000 de millones. Es un 1 seguido por 12 ceros, lo cual reduce la riqueza de los países, y una consecuencia más es que acentúa la diferencia entre los ricos y los pobres. Según un estudio del organismo Transparencia Internacional, entre los países menos corruptos del mundo se encuentran Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Singapur y Canadá. Y por el contrario, entre los más corruptos podemos mencionar a Somalia, Corea del Norte, Myanmar, Afganistán, Irak y Uzbekistán. Nuestro país, México, se posiciona más o menos en medio de la lista, que es de cerca de 200 países. En el año 2010, según datos de Transparencia Mexicana, un hogar típico gastó aproximadamente el 14% de sus ingresos en sobornos, mientras que los hogares más pobres destinan hasta una tercera parte de sus ingresos, es decir, el 33% de sus ingresos, en este mismo sentido. Esto se da porque la gente que vive en la pobreza está más expuesta a la corrupción, ya que como dependen de los servicios públicos, están más expuestos a prácticas de extorsión de algunos servidores públicos. En nuestro país, menos de 2% de los delitos que se cometen son sancionados. Estos delitos incluyen a los relacionados con la corrupción. También en nuestro país podemos mencionar que la corrupción tiene un costo de alrededor del 9% del Producto Interno Bruto. Se estima que en México las empresas destinan hasta el 10% de sus ingresos en sobornos, lo cual es el doble que el promedio mundial, que es del 5%. Dicha situación provoca que alrededor de 7 de cada 10 empresas disminuyan su competitividad, tanto a nivel nacional como internacional. Cuando las empresas no recurren al pago de sobornos, pueden enfrentarse a diferentes problemáticas, por ejemplo, que se dé lentitud en sus trámites, que se les impongan multas injustificadas o que pierdan contratos de forma arbitraria o simplemente que sufran un aumento en sus costos, por mencionar algunos ejemplos. Según el Fondo Monetario Internacional, se dice o establece que un ambiente con un sistema de gobierno débil ofrece mayores incentivos y mayor oportunidad para la corrupción. El organismo Transparencia Internacional dice que la corrupción arruina vidas, que es bueno que todos la enfrentemos y hagamos algo al respecto. Se calcula que los mexicanos pagan mordidas, como se dice coloquialmente, en aproximadamente el 10% de los trámites gubernamentales que realizan. Podemos decir otra cosa sobre la corrupción, que cuando se da en los países implica diferentes consecuencias. Por ejemplo, menos empleo, menos ingreso, menor inversión y por lo tanto menores oportunidades de desarrollo para todos los habitantes del país, obviamente. Según el organismo Transparencia Mexicana, en el año 2010 se cometieron 200 millones de actos de corrupción. Tan solo en el uso de servicios públicos, por ejemplo, de los diversos niveles de gobierno, y el costo de las llamadas mordidas fue de 32,000 millones de pesos. Todos estos datos anteriores fueron obtenidos de diversas fuentes, por ejemplo, la revista Conocimientos, Ciencia y Tecnología, en su número 123, se utilizaron datos del Banco Mundial, de Transparencia Internacional, de Transparencia Mexicana, de Wikipedia y del Banco de México. Para terminar, un dato más que quiero mencionar es un dato que me permití hacer un par de cálculos y un comparativo. Es
que, como mencionamos casi al principio, el costo global de la corrupción es de más de $1 billón al año. Si lo comparamos, por ejemplo, con el rescate financiero cuando se dio la crisis en los Estados Unidos, que fue de unos $700 millones, el costo de la corrupción es mucho mayor. O también si lo comparamos, por ejemplo, con las reservas internacionales de México, que actualmente superan los $165 millones, el costo global de la corrupción es mucho mayor que esa cantidad. Por este momento, por esta ocasión fue todo, y gracias por escucharme y hasta la próxima. Radio DEM presentó Economía de las Ideas por Rodrigo Soto.